dejamos con ustedes al señor Rodrigo Vázquez, quien es ingeniero civil electrónico, mención telecomunicaciones de la Universidad Técnica Federico Santa María y máster en energías renovables en la Universidad de Zaragoza, España. En el año 2007 fue el supervisor técnico del proyecto europeo Renaissance sobre eficiencia energética en edificación. Desde el año 2014 es asesor senior del programa de energías renovables y energética que desarrolla la GIZ en conjunto con el Ministerio de Energía Chile, donde actualmente, entre otros proyectos, es el encargado de proyectos integrales agua, energía y tecnologías del hidrógeno, desde donde ha impulsado el uso de hidrógeno en Chile desde el año 2015 y es autor del libro Tecnologías del Hidrógeno y Perspectivas para Chile, que no está de más decir que es el primer libro de hidrógeno que publicó acá cuando empezamos a ver esta prospección que tiene Chile, que ya comentó algo también Juan Pablo. Además, ha gestionado y desarrollado estudios sobre normativa y regulación del hidrógeno, impactos ambientales, apoyo técnico a proyectos, entre otras actividades. Rodrigo, por favor, si puedes compartir tu pantalla. Para Hola, Andrea, gracias. Voy a poner, muchas gracias. Compartir aquí. Perfecto. Solamente que me confirmen que está puesta en pantalla completa. Pantalla completa y se te escucha perfecto. Así que adelante. Ya, voy a poner aquí el minutero porque si no voy a hablar toda la tarde. Me encanta este tema, así que... Mira, bueno, gracias primero a la organización por la invitación y bien agradecido a todas las personas que están participando. Como se mencionó, como dijo Juan Pablo, la octava región, ¿cierto? La región del Biobío tiene un alto potencial, que aunque queda, entre comillas, el centro de estas regiones denominadas como polo de desarrollo, en realidad el polo de desarrollo determina la aplicación. Y vamos a ver aquí que hay distintos tipos de aplicaciones que podemos revisar y que tienen distintos tipos de potencial y no necesariamente tener que llegar a esos valores del hidrógeno que se están hablando a nivel mundial, sino más bien tiene que ser adecuado a cada nivel. Bueno, primero solamente comentarles que dentro voy a hacer un pequeño contexto muy breve respecto a por qué tenemos que hablar del hidrógeno, por qué tenemos que hablar del hidrógeno en la región, y también algunas consideraciones prácticas. Ustedes ya tuvieron una clase respecto al tema del hidrógeno, reproduce, etcétera, pero hay algunas consideraciones que llegan al momento de hacer cotizaciones, de evaluar los proyectos, que sería bueno remarcar si es que no la saben y si no aprenden en el fondo para que no se encuentren con sorpresas. Después pasamos directamente a las aplicaciones, la seguridad, solamente un slide para recordar los temas de seguridad y después vemos temas de hidrógeno en términos de proyectos, acción y capacidad local, pasando por la normativa y un aspecto de cooperación internacional. Ustedes después van a tener seguramente un tema de financiamiento y actualmente Alemania está en un post de desarrollo mundial del hidrógeno y eso puede interesarles después cuando hagan ese módulo de financiamiento. Bueno, vamos rápido solamente comentarles por qué nosotros estamos sentados acá. Es porque efectivamente hay una necesidad de descarbonización y la parte energética, que es la que a nosotros nos interesa, abarca alrededor del más del 70% de las emisiones globales. Es decir, los que somos del área energética tenemos un compromiso de poder atender a este 70% para que ya no sea de color oscuro, sino que ya permitan en el fondo desarrollar esto en forma sustentable de aquí y para las nuevas generaciones, y especialmente las personas que tenemos hijos, queremos dejarle un legado y ese legado ojalá sea verde. Ahora, ¿por qué el hidrógeno hoy? ¿Cuál es la pregunta un poco conceptual de tener un elemento que supla todo lo que no puede ser eléctrico, que seguramente ya lo han visto, que es un vector muy versátil? Por eso mismo también de repente uno se pierde dentro de toda la gama de aplicaciones o cosas que puede hacer con el hidrógeno, y la gran gracia es que puede ser producido a partir con cero emisiones al lado de la producción. Además, como es un gas, se puede almacenar, y como se puede almacenar en grandes cantidades, lo cual podría presentar en el fondo una opción de almacenamiento energético a gran escala. Además, permite no solamente generar un hidrógeno para una aplicación, sino que en el fondo ir acoplando las distintas aplicaciones o acoplando los distintos sectores, lo que se llama sector coupling, para poder determinar como una especie de ecosistema del hidrógeno. Y obviamente es insumo para muchas cosas, es esencial para el transporte, para la industria, y obviamente, como comenté, puede producirse en forma libre. ¿Cuál es la idea del sector coupling o del complemento de sectores? Es que
nodos, como podría ser la región del Biobío, en ciertas partes de la región, o donde, por ejemplo, están los puertos, Talcahuano, etcétera, podría convertirse, ¿cierto?, en un sector donde no solamente se genere hidrógeno para una aplicación de transporte o para una industria química o para la ciudadanía, sino que en el fondo se hace una malla y se hace una red donde se integran todas estas cosas. Produzco hidrógeno para transporte, para almacenamiento energético, para inyección en redes de gas, para las industrias, etcétera. Si hay producción de CO2, ese CO2 lo tomo, lo uno con el hidrógeno y genero combustible sintético y puedo generar, como digo, todo un ecosistema basado en energía renovable y en un nuevo desarrollo. Entonces, eso tiene que ver con el acoplamiento de sectores para atender distintas demandas con una oferta a gran escala de hidrógeno. Solamente a modo de conocimiento, esto no lo voy a describir todo, pero en el fondo en la cadena de valor aquí hay diferentes actores muy importantes en el mundo, así que se los dejo para que ustedes lo vayan revisando. Si están haciendo proyectos o piensan hacer proyectos o meterse más en el tema del hidrógeno, aquí son empresas que están trabajando en las distintas partes de la cadena de valor. Ahora, ¿qué es lo que es cuando hablan de el Power to X, Power to X? En el fondo, llevar energía o convertir la energía en algo, ¿ya? Generalmente se asocia a combustibles sintéticos específicamente, pero la idea es que el Power to X es convertir energía, transformación de la energía en algo, ¿no? Entonces, el Power to X se define como la producción de combustible, o más que nada energético, utilizando energías renovables, ¿ya? Y eso pueden ser gaseosos, pueden ser líquidos, pueden ser químicos, ya que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos, por un lado, tenemos fuentes de energía renovable, tenemos agua, producimos electrólisis, ojo, no es la única manera de hacerlo renovable, pero esta es una de las más importantes. Producimos hidrógeno, el cual se puede ir a un proceso de transformación, el Haber-Bosch, ¿cierto?, para producir amoníaco, para usarlo en uso directo en una celda de combustible o combustionarlo, ¿cierto? También podemos utilizar el aire o la captura de carbono, de carbono desde el aire para producir este gas sintético, ¿cierto?, que va a ser la base para los distintos, elementos energéticos como pueden ser el queroseno, la gasolina, el diésel, etc. Entonces, el hidrógeno un poco es como el núcleo, es como el core del Power to X que me permite ir derivando hacia las distintas partes y las distintas formas de uso, ¿cierto? Y además también el aire y el agua son complementos del hidrógeno. Ahora, el hidrógeno, esto ya lo vieron. Lo importante aquí, más que ver las propiedades, es que el hidrógeno es el elemento que tiene mayor cantidad de energía por unidad de masa, pero tiene obviamente por el otro lado poco denso, entonces tiene problemas con el tema del volumen. Ustedes me imagino que ya revisaron los colores del hidrógeno, principalmente los colores del hidrógeno tienen que ver con la fuente, y solamente un hincapié respecto a que la electrólisis no es la única forma de producir hidrógeno verde. En Chile está definido, ¿cierto?, que las fuentes de energía renovable, y en el caso de la biomasa también es una fuente de energía renovable. Y ahí yo tengo una conversión bioquímica donde sí se produce hidrógeno verde para producir este elemento. ¿Por qué lo digo? Porque la región Biobío, la región Concepción, etcétera, y toda esa zona es una región rica también en biomasa. Entonces, es importante considerarlo y no dejarlo de lado, incluso en las legislaciones, que el hidrógeno a partir de biomasa también se considera hidrógeno verde. La estequiometría o el balance de masa aquí, por un lado tenemos el hidrógeno gris, que genera un kilo de hidrógeno, pero 10 kilos, entre 10 y 12 kilos de CO2, y por el otro lado tenemos 9 kilos de agua, que generan 1 kilo de hidrógeno, y 8 de oxígeno. Ya ahí hay una consideración que hacer. En general, se escucha mucho que, vale, yo voy a tener 9 kilos de agua, produzco 1 kilo de hidrógeno y también tengo oxígeno que lo puedo vender. Vale, ya, sí, pero el hidrógeno, antes de salir de la electrólisis, ¿cierto?, tiene que ser secado, tiene que ser desoxigenado, en el fondo sacar las trazas de oxígeno que tienen, y el oxígeno es lo mismo, el oxígeno no sale puro. Entonces, hay un tratamiento y eso tiene que ser incorporado dentro de los proyectos para cuando uno piensa en la utilización del oxígeno, y también ver el modelo de negocio, porque el oxígeno obtenido de la electrólisis obviamente no es la forma más barata de hacer oxígeno. Entonces, en ese sentido, es importante tener ese modelo de negocio antes de ver cómo poder rescatar ese oxígeno que generalmente no está habilitado directamente para obtenerlo, sino que hay que comprar equipamiento adicional para poder obtener ese. Ahora, el tema del agua, si bien es cierto, siempre nos han dicho, no, 10 kilos de agua, 1 kilo de hidrógeno, 10 kilos, etc. El tema del agua, dependiendo de la cantidad de agua, o sea,
de la calidad del agua de entrada hacia el sistema de electrólisis, porque yo digo sistema porque el sistema de electrólisis contiene todo, no solamente el electrolizador, el stack. Hay un pretratamiento. Ese pretratamiento no es por nada, en el sentido de que esa agua potable o el agua que sea, pasa a una planta pequeña de osmosis. Y yo puedo tener distintas tasas de rechazo de esa pequeña planta de osmosis o planta de tratamiento o de pretratamiento antes de entrar al electrolizador o antes de entrar al stack. Entonces puede ser entrar 5 litros, ¿cierto? O 50 en este caso, como el ejemplo, 50 litros y solamente pasan 10 litros de agua pura. ¿Qué es lo que pasa? Lo otro se rechaza. Es decir, esa agua, si bien es cierto, no es mala, no es un agua que no es una salmuera, sino que en el fondo es un agua que tiene un poco más de sales, pero eso se puede utilizar para otra cosa. Entonces, cuando yo estoy diseñando los proyectos, el tema del agua no se considera los 10 litros solamente, se tiene que considerar, obviamente, el agua total que yo voy a utilizar. Entonces, eso puede cambiar en términos, en lugares especialmente donde hay escasez de agua. ¿Ya? Eso es un punto a considerar. Pero, obviamente, dependiendo de la calidad del agua, pues el rechazo podría ser menor, ¿cierto? Incluso llegar al 50% en los mejores casos. Quería comentar eso porque yo he visto en varias evaluaciones que ponen 10 litros de agua por cada kilo de hidrógeno y se le olvida la parte del pretratamiento. ¿Y por qué se pone? Porque los fabricantes lo que hacen es que con eso se resguardan de que el equipo o el agua no va a envenenar, ¿cierto? O no va a echar a perder los electrodos a futuro, entonces, y con eso cumplir la garantía, y con eso en el fondo se resguardan de eso. Si tú asumes esa parte, bueno, bajarán las garantías, etcétera, es una negociación con el proveedor. Lo mismo también hemos visto en el tema de cuando se evalúan los proyectos con el electrolizador, generalmente los valores que aparecen en la IEA o los valores internacionales son valores principalmente TAC. ¿Ya? Generalmente, o nosotros incorporan el BOP, o sea, el balance de planta, pero generalmente son de stack. Entonces, cuando hacemos las cotizaciones empiezan a aparecer los otros elementos. ¿Cierto? Los secadores, ¿cierto? Los quitadores de oxígeno, o sea, desoxidadores. Tenemos los sistemas de purga, los sistemas de control, los sistemas de tratamiento de agua, acondicionamiento de potencia, etc. Entonces, en ese sentido, una inversión que tú calculaste como de $700 por kilowatt, podría doblarse a $1.400 por kilowatt por todo este balance de planta que se hace, ¿ya? Entonces, considerar también el tema cuando se hacen los proyectos, que existen un montón de otros equipos, especialmente para poder acondicionar, ya sea el agua, el flujo, el hidrógeno y el oxígeno que sale, para poder tener los resultados que no. Solamente aquí, esto se lo dejo como recordatorio. Esto es un datasheet de Hydrogenics, pero generalmente para la gente que está empezando a manejar algunos valores, te los dan los valores por normal metro cúbico por hora, ¿cierto? Y eso uno hace la cuenta gorda de lo 10 por 10 y te da en kilos por hora. Entonces, principalmente eso quería comentar acá para hacer la cuenta rápida cuando uno empieza a trabajar ya con proyectos. Lo otro importante es el tema de la superficie, generalmente el impacto que tienen los proyectos de hidrógeno en general, ¿cierto?, sobre el territorio es muy bajo. Lo que tiene mayor impacto es la energía eléctrica que yo necesito para generar el hidrógeno. Entonces aquí hay una instalación que tiene un electrolizador, lo más probable, como está en un container, se da 2,5, lo más 5, si es que es muy compacto, mega, y esto no superará los 500 metros cuadrados. Entonces, los proyectos de hidrógeno en general son bastante compactos. La compacidad de este tipo de elementos, como aquí vemos, está el electrolizador, está el sistema de compresión, el sistema de llenado y los sistemas de almacenamiento. En general son muy, muy compactos, lo cual hace muy ideal para espacios, o lugares industriales, por ejemplo, donde no hay mucho espacio. Aquí les dejo para su lectura producción de proveedores de electrolizadores, ¿cierto?, de distintos países. En general de China no tenemos tanto, pero hay muchos, entonces cada vez más, ya les voy a comentar después. Y una de las consideraciones respecto al transporte, para los que estén en el fondo pensando también, bueno, si tengo un polo de desarrollo, ¿cierto?, una de las salidas puede ser exportar o vender dentro de dentro de Chile, por ejemplo, etcétera, o transportar el hidrógeno. Entonces, una de las formas de transportar es el líquido, otra forma de amoníaco, que lo puedo utilizar como insumo finalmente, o lo puedo reconvertir nuevamente a hidrógeno. Esas dos primeras, la primera está percibida un poco como el potencial para el largo plazo, o sea, cuando haya un mayor desarrollo, estamos hablando ya a partir del 2030,
se considera el hidrógeno líquido que puede ser una especie de el ganador, ¿cierto? El ganador de esto y sea muy competitivo. El amoníaco es el de corto plazo, es más fácil porque el mercado existe, ¿cierto? Entonces las embarcaciones existen, son escalables, existe un mercado establecido como materia prima, pero también lo mismo se puede utilizar para insumos, otro tipo de insumos o devolución al tema de hidrógeno. La desventaja es que obviamente que cada cambio que yo haga o lo pongo en un carril, al sacarlo del carril se va perdiendo energía. Entonces esa es la desventaja de tener estos carriles. El metanol también se puede utilizar en el fondo directamente, este tipo de alcohol que permite funcionar algunos autos. No es tan relevante además por el tema de la combustión, por el tema de la necesidad o demanda de CO2, etcétera, pero es un elemento que está, de hecho el proyecto HIF del sur pretende generar combustible sintético que sería como el combustible o podría ser combustible de transición para todo lo que está actualmente, que va a tener varios años más, entonces eso es una forma de hacerlo un poco más sustentable. Y por último están los líquidos orgánicos para transportar hidrógeno, ¿cierto? Que existen también, pero obviamente pasa lo mismo que con el amoníaco como carrier, que en el fondo hay que volver a hacer hidrógeno y eso significa también pérdida de energía. Y aquí también les dejo un listado de proveedores de almacenamiento y transporte. Ahora, cadena de valor, para entender cuáles son las aplicaciones, como decía, son muy amplias y es un abanico de cosas y uno tiende de repente a perderse en estas cosas de, ¿cómo se llama?, esta cantidad de aplicaciones que se tienen. Entonces tenemos la cadena de valor desde la parte de energía, producción de hidrógeno, almacenamiento, transporte, que eso ya tengo entendido que vivieron esa parte, y vamos a hablar del uso final, es decir, todo lo que es aplicaciones y las formas de transformar o utilizar el hidrógeno en la parte final. Como vimos, las aplicaciones convencionales del hidrógeno tienen que ver con la producción de amoníaco y con la refinería de petróleo. Y hay otras aplicaciones, en general son aplicaciones menores, no menos importantes, pero son menores en términos de la producción. Y lo que se va a amoníaco, lo más probable es que termine siendo fertilizante. Pero se abre todo un nuevo concepto de aplicaciones, especialmente en transporte, aplicaciones estacionarias, ya sea para almacenamiento energético, como otra unidad dentro de un sistema eléctrico, como sistemas de respaldo, etcétera, otro tipo de aplicaciones móviles, uso en redes de gas y con todo lo que eso significa hacia aguas abajo, digamos así, que habilita el hidrógeno, aparte de, obviamente, reemplazar las aplicaciones convencionales. ¿Ya? La región del Biobío, si uno ve el mapa, este es un estudio que hicimos ya del 2014 de potencial de energía renovable en Chile, tomando una serie de limitaciones y exclusiones, etcétera. Aún así nos queda mucho potencial, pero la región del Biobío, dentro de las regiones sur, descartando obviamente las regiones más australes, digamos, obviamente en la parte central es una de las regiones que provee de bastante, o tiene el potencial de generar bastante energía, especialmente eólica. Entonces, podemos utilizar esta energía eólica para tener mejor almacenamiento, para tener hidrógeno, almacenarlo, ¿cierto? Y tener, por ejemplo, amoníaco, fertilizante, explosivo y otros elementos que salgan desde el hidrógeno como base, el amoníaco, la logística, en centros logísticos, calderas, todo lo que es calor industrial, que es totalmente un uso muy común en la industria, backup de energía, las redes de gas, almacenamiento para grandes consumidores, grandes y pequeños, la exportación a través de los puertos, camiones de minería, en el caso del Biobío no, pero en el fondo, para entender un poco el potencial que tiene, transporte de pasajeros, transporte de carga, heavy duty, etc. Ya vieron lo que son los autos de celda combustible, en el fondo que llevan su propio combustible a cuesta en cilindros de aire con gas comprimido, gas hidrógeno comprimido, en cuenta norma buses, bueno, norma entre comillas, igual hay buses a 700 y en el auto 700, pero lo que es importante remarcar que esta tecnología en realidad ya está siendo bastante común. Cada vez hay muchos más proyectos y cada vez tienen menos subvención para poder desarrollar estos proyectos de las distintas partes. Hay muchas solicitudes para los distintos proveedores y están pasando de ser proveedores que son clientizados y que tienen que hacer buses en el fondo a la medida y muy manuales, digamos así, o muy artesanales,
no artesanales, no es la palabra, pero muy a medida y muy yendo a diseñar cada bus a pasar a una línea de producción. Entonces, ¿por qué? Porque los pedidos ya están pasando más de 10 unidades y eso significa que ya vale la pena colocar una línea de producción. Ya en Chile ya se está hablándose mucho, hace poco tiempo salió también una RFI por parte del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte pidió a los distintos proveedores información sobre los buses con la idea de entregar a Chile o traer a Chile algún bus. Nosotros también como en mi trabajo, ¿cierto? En la GIZ también estamos gestionando algo así que yo creo que pronto debería haber en Chile por lo menos buses circulando y eso aplica a buses de pasajeros interurbanos, buses de pasajeros intraciudades, ¿cierto? Pullman, digámoslo así, y buses industriales para transporte de pasajeros y toda la gama hacia abajo. Entonces, esto viene ¿por qué? Porque en el fondo el bus eléctrico es muy buena solución, pero cuando yo tengo sistema de turno o rotaciones continuas o largas distancias, obviamente el bus eléctrico empieza a presentar algunas limitaciones. Entonces, ahí es donde comparten este ecosistema. También en el caso de los camiones, si bien es cierto, iba más atrás, pero ahora se está empujando mucho, donde distintos fabricantes de camiones, como Nikola, Toyota, Kenworth, también Hyson, donde utilizan celdas de combustible para este tipo de camiones de larga distancia, ¿cierto? Donde repostar por media hora, 1 hora, 2 horas, ¿cierto? No es practicable, por supuesto, no es factible. Y también está la posibilidad de estos camiones duales que pueden utilizar diésel e hidrógeno, que son los menos, pero está esa tecnología. También tenemos el Hyundai, ¿cierto? Que está probándolo y se envió a Suiza 10 camiones para distintas pruebas, pero quería solamente comentarle que en realidad esto, y ojo con lo que está pasando con los mercados de China e India, que son mercados que actualmente están trabajando para un mercado interno, pero ya ya obviamente a través de todas sus marcas muy conocidas, ya están saliendo y lo más probable es que lleguen pronto con esa tecnología antes de que lleguen los camiones europeos. Generalmente anuncian Hyundai, Hyson, etcétera, anuncia también los camiones y es muy celebrado en todos, pero sale China anunciando 100 camiones de una, entregando esto para un área pequeña en China. Entonces tú ves la capacidad de China de poder generar tecnología y generar este cambio. Se está obviamente vislumbrando de lo que pasó, por ejemplo, con el tema de los paneles fotovoltaicos. O sea, tiene una capacidad de respuesta, de generación de esta tecnología y además los tiempos que hemos consultado, por ejemplo, para estaciones de servicio y dicen, bueno, 3 meses, o sea, en cualquier europeo te dice 1 año, y lo mismo los camiones. Entonces, ojo con eso que se va a venir muy fuerte y obviamente un poco la experiencia que hemos tenido con las distintas marcas, Dongfeng, Foton, etcétera, ha sido buena en general, o por lo menos ha sido satisfactoria y eso nos da una perspectiva de que esto podría ir por ahí. Los camiones, aquí no aplica por supuesto, pero solamente quería mostrarle la posibilidad del hidrógeno o la potencialidad de poder incluso mover estos camiones de Sudáfrica en el lado izquierdo, China en el lado derecho, que están probando camiones de 200 toneladas y ya van a sacar camiones de 350 toneladas Pero, volviendo a la región, tenemos mucha maquinaria, ¿cierto?, industrial. Aquí hay una empresa muy importante que compite obviamente con CAT, por ejemplo, Caterpillar, que es JCB, que son los de UK, o sea, de Gran Bretaña, donde el dueño de esta empresa o el presidente de esta empresa está mirando con muy buenos ojos el uso del hidrógeno en este tipo de maquinaria. ¿Por qué? Principalmente porque en algún mercado, como el mercado europeo, efectivamente, él piensa que la parte eléctrica puede solventar la mayor cantidad de necesidades. Pero tiene otros mercados, como por ejemplo el mercado indio, donde el uso de esta maquinaria supera las 18 horas diarias, lo cual una máquina eléctrica no le da. Y por otro lado, el tema de las baterías para él es un problema. ¿Por qué? Porque en el fondo un tractor o una máquina, ¿cierto?, que pesa 20 toneladas, al cambiarla a baterías, pesaría 28 toneladas. O sea, estamos hablando de 40% más, lo que para todo el sistema motriz, todos los ejes, ¿cierto?, los piñones, etcétera, representa un desafío, una carga mayor. Entonces tienen que reformar todo eso de nuevo, ¿cierto?, modificarlo, recalcularlo, y eso a la larga puede en el fondo significar decantarse por tecnologías como el hidrógeno, que ya están empezando a probar tipo de máquinas, lo cual a ellos les tiene muy contentos los. Así que pronto yo creo que vamos a ver alguna cosa anunciada comercialmente. Obviamente todo este tipo de sistemas se tiene que cargar.
Entonces ahí están las estaciones de servicio, pueden ser estas grandes como las que estoy mostrando ahí en un modelo, o también puede ser una estación de carga pequeña, clientizada para 2 buses, 3 camiones, etcétera. Pero siempre tenemos que tomar la decisión si es que el hidrógeno va a ser en sitio, o sea, lo vamos a producir ahí mismo, o tener electrolizador, el almacenamiento, el compresor, etcétera, o lo compro afuera del hidrógeno y lo único que tengo que almacenarlo y después dispensarlo. Entonces, ese es un trade-off que hay que hacer dependiendo de las condiciones donde yo esté. En los nodos, por ejemplo, de desarrollo, una estación de servicio puede atender a varios tipos de servicios, llegar hidrógeno a presiones de 200, a 350 para buses, etcétera, camiones, para autos a 700, para forklift a 350, etcétera. O sea, tenemos una variedad que se puede hacer con las estaciones de servicio. Ahora, nosotros en términos de aplicaciones hicimos 5 estudios. Uno de estos estudios lo hicimos con la empresa Copec y el consorcio Tamostec, donde tratamos de llevar los buses al extremo en términos de la rigurosidad que debería tener para subir, por ejemplo, a 3.000 metros de altura, 3.200, que era la minera escondida. Se hicieron los estudios, obviamente no en terreno, pero con toda la información técnica de distintos proveedores. Obviamente la máquina llega, pero hay que considerar en el fondo los consumos que se van a tener, porque obviamente también tenía que tener estándar minero, lo que significa que tener aire acondicionado, butacas amplias, espacio para maletas, porque obviamente también esto, como tengo que llevarlo dentro del bus, va a ir ocupando espacio mayor que un bus diésel. Entonces todo ese tipo de condiciones se metieron acá y se hicieron las simulaciones, se determinó que los buses llegaban, por supuesto, si tienen la potencia necesaria, pero tienen que ir viendo el tema del oxígeno, ¿cierto? Porque a esa altura existe menos oxígeno, entonces disminuye la presión de entrada hacia la celda y todo ese tipo de cosas se van a ir viendo a medida que se vayan haciendo el tipo de pilotos para poder probar. Ahora este es un caso extremo, pero obviamente si ya el bus puede funcionar acá, obviamente en otro tipo de ruta. Trenes. Existen algunos trenes internos en empresas donde se va a desarrollar esta tecnología, principalmente ahora está desarrollada para trenes de pasajeros. Alemania ya tiene trenes circulando, tiene varios circulando, fabricado paradójicamente, la francesa Alstom, pero Alemania ya iba a seguir implementando en todas sus rutas que sean diésel. ¿Cuál es la diferencia del tren de hidrógeno versus al tren eléctrico? Si bien es cierto, las dos son muy buenas alternativas, el tren eléctrico también, pero el tren eléctrico necesita catenarias, o sea, las catenarias que van para arriba es donde obtiene la energía eléctrica. En ese sentido, hay varios detalles que las catenarias, aparte de tema de impacto visual, la catenaria tiene un costo de mantención, tiene un costo de falla, se lo pueden robar, en Europa también pasa, acá también pasa, en Europa pasa, se roban los cables, la catenaria además tiene que tener una servidumbre más grande, etc. Además, la energía tengo que consumirla en el momento, no puedo tenerla almacenada, no voy a tener un banco de baterías para consumir la energía que obtuve en la noche durante el día, no. Entonces ahí no puedo jugar mucho con los precios. En el cambio del hidrógeno, como puedes almacenarlo y después dispensarlo al tren, tú podrías tener en el fondo ese desacople de los precios de alta demanda, o sea, los precios caros. United Kingdom, trabajando con la Universidad de Birmingham, ellos reformaron una tren antigua con hidrógeno. Alemania tiene planes de nuevos trenes en la zona sur. Italia ya hizo una solicitud de 6 trenes con celda de combustible. España lo mismo. Escocia presentó un diseño también reconvertido de tren. ¿Por qué es interesante la reconversión? Que es más, porque en el fondo estoy utilizando la maquinaria, estoy haciendo reciclaje activo en eso. Entonces, ya ha funcionado bien y se está probando también en minería, es decir, con cargas altas y con trenes muy largos. Y finalmente la empresa francesa, la Renfe, digámoslo así, o la Ferrocarril de Estado de Francia también hizo una solicitud de 12 trenes duales, o sea, funciona con hidrógeno o con catenaria. Sistemas logísticos, ya lo vimos, hay una experiencia en Mineras Tórtola, sistemas de esto, montacargas, ¿cierto? La gracia que tiene es la mayor rapidez que tiene carga frente a la batería. Y eso es un factor de decisión, especialmente en lugares de logística que tienen trabajo con calor industrial. Calor industrial, Bosch es una de las grandes fabricantes y una de las más conocidas, ¿cierto?, de caldera y otros componentes, por supuesto,
pero en calderas ellos tienen dos tipos de calderas ya comerciales. Una caldera que está lista para llegar y recibir hidrógeno, y otra caldera que está preparada para que en el momento que llegue el hidrógeno pueda ser modificada y se queme hidrógeno, pero ya está lista, ya prácticamente. Entonces el calor industrial va a ser muy importante. También, aparte de estas calderas, van a ser, por ejemplo, en las grandes, se llama hornos, también pueden ser reformados los quemadores, de tal manera de poder admitir de forma dual gas e hidrógeno. Obviamente tiene que ir probándose porque se producen cambios químicos dentro de la combustión, se elevan las temperaturas y eso tiene que ser corroborado antes de poder hacer las distintas pruebas. Pero esto abre, el calor industrial es una cosa que abre un abanico grande. Obviamente tienes el tema del costo del hidrógeno, por supuesto, el costo alternativo del hidrógeno, pero se espera que obviamente a medida que esto va avanzando, este costo disminuya porque los costos de inversión van a disminuir ostensiblemente, ¿ya? Entonces va a llegar un momento donde se va a lograr la paridad, ya sea con el gas natural, con el diésel, etc. Generación de calor, esta ya la va a pasar rápido porque seguramente se las comentaron de la generación eléctrica en turbina. Principalmente el mensaje aquí es que hay muchas turbinas que ya están pudiendo quemar hidrógeno y generar energía, ya sea en Siemens, en General Electric, Hitachi, Mitsubishi, etc. Pero esto es interesante, es una prueba muy mínima, pero en el fondo están probando en Japón utilizar no hidrógeno, sino que amoníaco verde ¿cómo se llama? En una planta termoeléctrica. La idea en el fondo es ver cómo funciona este tipo de combustible. Y ahí entramos un poco, o entramos directamente a las derivaciones del hidrógeno, que puede ser, en este caso, el amoníaco. Pero también lo puedo usar como celda de combustible, pero esta es a gran escala, o sea, esas pequeñitas yo las agrupo, ¿cierto? Y Corea del Sur, en este caso, ya tiene una central carísima, estamos de acuerdo, los costos son muy elevados, pero es una forma de demostrar que el hidrógeno podría ser un elemento más en la red, o sea, un elemento que en un momento genera hidrógeno, lo almacena y cuando se requiere energía a través de una celda de combustible se inyecta a la red eléctrica. Entonces eso debería ser el futuro respecto a las plantas de almacenamiento y despacho. Otro caso interesante es el tema de la cogeneración. Ya existen cogeneradores con hidrógeno que pueden quemar mezclas de gases, ya sea gas licuado, gas natural e hidrógeno. Aquí tenemos el caso de de 2G, que es una empresa alemana que ya se ha dedicado mucho tiempo por el tema de la cogeneración y ahora ya tiene sus componentes modificados para poder aceptar hidrógeno. La gracia es que aquí produzco electricidad, pero además produzco el calor. La metanación es un sistema, la reacción de Sabatier, donde necesito hidrógeno y necesito CO2, y yo convierto y hago mi metano sintético. Y ese metano sintético puede ser inyectado en las distintas redes de gas sin ningún problema hasta un 100%, porque es metano. La única diferencia es que yo lo hago, yo lo fabrico. Pero por otro lado está la inyección del hidrógeno en las redes de gas, que es un tema que se ha estado conversando por mucho tiempo en Europa. Los gaseros de Europa se están poniendo de acuerdo para saber en realidad si la interconectividad de las redes permite en el fondo hacer esta hecho. Obviamente aquí el problema más grande no va a estar tanto en la red grande, sino que va a estar más que nada en dónde llega el gas, ¿ya? Porque en el fondo el uso final es el que un poco el que limita. También tenemos la industria química, ya sabemos que hay proyectos grandes de fabricación de amoníaco a gran escala para fertilizantes como combustible, como vimos hace poco en la parte de generación eléctrica, o como carrier de H2. Está obviamente en AEX, en el norte, con este proyecto junto a Engie para poder generar amoníaco verde y también exportar amoníaco. Y el amoníaco tiene unas características bastante interesantes, aparte de que no se necesita CO2 para fabricarlo, se necesita nitrógeno que se saca fácilmente del aire, pero tiene unas características muy similares, por ejemplo, al metanol o al otro combustible, al hidrógeno. Entonces eso lo hace más transportable, ¿cierto? Pero y más manejable, porque el amoníaco hemos trabajado mucho tiempo, utiliza mucho la industria de la refrigeración y puede ser uno de los drivers a continuar más que el hidrógeno, algunos dicen, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que no tiene carbono, genial, tiene, ¿cómo se llama? Puede ser portador porque tiene más hidrógeno que el mismo hidrógeno, es como paradójico, ¿cierto? Es mucho más fácil de transportar, como dije, es mucho más fácil de licuar, etcétera, que lo hacen potencialmente. Ahora tiene un desafío que tiene una alta temperatura, igual que el hidrógeno, pero también tiene una baja velocidad de llama.
Entonces ahí hay que hacer reformas en los motores para poder funcionar. El amoníaco como combustible, esta es la cadena de valor, la paso, después la pueden mirar con tranquilidad. Y esto es interesante desde el punto de vista de que grandes empresas como Versila, que es un fabricante de motores especialmente para motores de barco, ellos ya están probando efectivamente los motores de amoníaco, ¿ya? O sea, tratando de, con un motor de combustión de 4 tiempos, tratando de ver cómo funciona bajo condiciones de operación normal. Es bastante prometedor, ¿ya? Porque el amoníaco, como dije recién, todas las ventajas que tiene respecto al manejo, por ejemplo, con hidrógeno, pero se puede utilizar en motores que no necesiten respuesta rápida, por ejemplo, y eso, por el momento, lo más probable es que sí se llegue a usar incluso en autos convencionales, pero por el momento las aplicaciones ideales son en el tema de barcos, por ejemplo, o grandes grúas, etcétera, que requieran fuerza, pero no necesariamente de forma rápida. El amoníaco además se puede pasar a una celda de combustible que oxida amoníaco, son las SOE, pero o también lo puedo sacar el hidrógeno y pasarlo a una celda convencional. Pero esto ya son aplicaciones un poquito más en desarrollo. Y también llegamos a la parte de la industria química de los combustibles o los combustibles sintéticos, los e-fuel. Ya pruebas como en Audi con sus autos a metanol, ¿cierto? Que pueden, o con autos diésel sintético, que pueden funcionar. El diésel sintético es diésel, ¿ya? El metanol es metanol. Todo en el fondo termina siendo el mismo compuesto, entonces yo lo puedo utilizar. ¿Cuál es la idea? Que en el fondo yo, la idea conceptual, que tomo el CO2, lo junto con el hidrógeno y hago un combustible que cuando se combustiona genera CO2, que ese CO2 lo capturo nuevamente, etc. Esa es como la idea, tipo la biomasa, ¿ya? Pero obviamente ese CO2 tiene que ser inevitable, porque si no estaríamos creando un mercado de CO2 para tener un mercado de combustible sintético. Entonces, eso es uno de los retos que tiene. En el caso de Chile, hay disponibilidad de CO2 en la industria del cemento y el papel, ahí muy cercanas en Biobío, por supuesto, pero hay que ver los costos que tiene esto, ¿no? Generalmente los costos para obtener CO2 a granel, que se llama, que es un CO2 que hay que manejarlo, va entre los 2,5 y los $13, ¿cierto? Pero cuando tenemos puntos o elementos industriales, como puede ser una cementera, una calera, calichera, etc., de empresa de cal, tenemos costos que sobrepasan los $100 o los 130 euros la tonelada. Entonces, obviamente, eso no es poco competitivo con la necesidad de hacer un combustible barato, ¿ya? Ahora, como decía, hay tecnologías que se sacan de procesos industriales o también se pueden sacar desde el aire como método de absorción y absorción química, que obviamente todavía están, si bien es cierto, hay comerciales, pero todavía siguen en desarrollo y es caro. Se necesitan grandes cantidades o grandes superficies para capturar el carbono del aire, que no es muy abundante a nivel de aire cercano a tierra. Una de las cosas interesantes y que, ¿cómo se llama? La región del Biobío tiene, que ustedes tienen o hay gasoductos en esa zona. También Gasvalco, por ejemplo, lanzó este piloto en Coquimbo, donde pretende inyectar hidrógeno en la red de distribución. ¿Ya? ¿Por qué la red de distribución? Lo voy a explicar a continuación, porque es más fácil, porque son redes nuevas, en este caso una red nueva de polietileno de alta densidad, lo cual se lleva bien con el hidrógeno, ¿ya? Pero, ¿por qué en el fondo utilizar las redes de gas natural? Porque en el fondo es el GNL, o sea, el gas natural, que viene licuado muchas veces a menos 160 grados, se regasifica y se puede meter en una red. Y la cantidad de energía que se puede transportar en forma de gas por grande distancia es muy alta y las pérdidas son muy bajas. Entonces eso es una competencia directa con las redes eléctricas, por ejemplo. Entonces tú puedes tener almacenamiento estacional en el caso del gas licuado o incluso a futuro en el caso del hidrógeno, y la misma forma de que transporta el gas natural, transportar hidrógeno. Esta es una planta de inyección de hidrógeno. Se verifican obviamente los índices de la mezcla y posteriormente se inyecta a la red de gas natural, pero hay que tener ciertas consideraciones de este gas que yo puedo inyectar a las redes, ¿no? Que respecto a la pureza, la seguridad que va a tener, especialmente en el uso final, la densidad de la mezcla que va a cambiar. Eso es importante porque en el momento que yo paso un 20% aproximadamente del gas que yo inyecto en un flujo de gas natural, de gas hidrógeno en un flujo de gas natural, el índice de OE cambia y se saldría de los niveles o de la normativa para que lo que yo estoy vendiendo o estoy proporcionando es gas natural. Entonces ya tendríamos un gas modificado. Y eso obviamente tiene que atenderse por la normativa porque va a ser, digamos, un gas natural hidrogenado, no sé qué nombre puede tener, pero eso cambia.
Entonces, eso es importante tener en cuenta cuando yo digo, bueno, quiero hacer un proyecto de inyección de redes de gas. Y también el costo de inyección y también el line pack, que es el sistema que tiene el gas en el fondo para poder modificar las presiones dentro de las tuberías de tal manera de poder modular de esta forma la demanda. Las consideraciones respecto a la seguridad, no lo voy a leer todo, pero obviamente el hidrógeno tiene algunos problemas con algunos materiales, especialmente con los aceros, acero al carbono especialmente, pero tiene obviamente como es un gas y es muy fácil que se vaya, tiene inflamabilidad, tiene autoignición a temperaturas muy altas, pero el tema del olor, no tiene olor, hay que ponerle colorante, etcétera, para que pueda ser visible a los humanos porque tiene esa propiedad. Aquí están los gasoductos y ahí aparece el de la región del Biobío, que viene desde Argentina, lo cual en las distintas partes uno podría pensar hacer una inyección en la red de gas. Y solamente hay que pensar, meditar la cantidad de gas que se inyecta o pasan por estos gasoductos o llegan a las casas, solamente con un 5% o un 10% es una cantidad impresionante que puede en el fondo derivar o empujar como un driver para empujar otro proyecto. El tema del transporte de gas, aquí vemos una tabla en la cual se determina, depende de la materialidad de la red de gas. Los que están en verde no tienen problema, los que están en amarillo hay que hacer algún tipo de rediseño. Entonces, en ese sentido, de los 4.347 kilómetros que tienen las redes grandes de transporte de gas en Chile, solamente 5 no presentarían impacto. Lo demás hay que analizar. Esto es a grandes en gasoductos. Cuando ya nos vamos a la parte de distribución, tenemos un mejor panorama porque en general la red de distribución es bastante más nueva y tiene redes de polietileno que funcionan bastante bien con el gas, o sea, con el hidrógeno. Y además la presión del hidrógeno es mucho menor, por lo tanto se evitan más fugas o problemas de difusión. Pero finalmente el que manda en todo esto, cuando hagamos un proyecto de gas, es el uso final, ya sea en un quemador, una calefacción de agua, calefacción, gas, etcétera. Cocinas, calor de servicio, o sea, me refiero a hornos de restaurantes, etcétera. Tenemos que ver cómo responden estos dispositivos. Sabemos que el hidrógeno es más inflamable, me quedan como 2 minutos, es más inflamable, etcétera, entonces eso hay que considerar. Y aquí les dejo las consideraciones en aplicaciones residenciales de cuáles son los problemas o inconvenientes de las brechas que se ven. Las características de seguridad, ya vimos que era incoloro, inodoro, insípido, entonces tenemos que ver. Tengo entendido que ustedes tuvieron una clase de seguridad, así que se los dejo como a modo de ejemplo. Proyectos en Chile, proyectos verdes, tenemos 5 proyectos que son los más grandes anunciados, etcétera, ya con esto se cumplen las metas del 2025 en términos de proyectos en planificación según el ministerio. Hay unos que están más avanzados, otros que más atrás. Lo que están trabajando principalmente es en el tema de puertos, en el tema de cierre de tema de terreno, y también en el cierre del contrato off-take. La cantidad de empleos, esto a nivel nacional, que se pueden crear a partir del hidrógeno, yo me quiero, más que con la cifra total, que son alrededor de 83.000 al 2050, me gustaría remarcar que eso, la parte en el fondo que más se lleva empleo es la parte de generación, o sea, en este caso parques eólicos, parques solares, etcétera. Eso es lo que se lleva el 70%, 70-80% del trabajo generado por proyectos de hidrógeno. La especialización, nosotros ayudamos a proyectos de generación de hidrógeno, y una de las cosas interesantes son los proyectos PMGD, porque tenemos una especie de concepto de red o hidrógeno distribuido, pero obviamente al tener menor escala, los precios del hidrógeno, el LCOH, son mayores que un gran proyecto, ¿ya? Pero nosotros, dependiendo de las condiciones que se vean, podemos llegar a valores incluso menores de 6, o sea, menores de 6,3, etcétera, pero tenemos que comparar para qué lo vamos a usar. Si lo vamos a usar para transporte, la paridad está alrededor de los 6, entre 6 y 7 dólares con el diésel en términos de utilización. Entonces, es lo que decía al principio, no es necesario tener un hidrógeno tan barato, porque si la aplicación ya me da, no es necesario bajar tanto, solamente debo tener mayor rentabilidad. Es la normativa en Chile, de no tener nada a tener todo un plan regulatorio con el Ministerio de Energía, donde nosotros también damos huella. Y para finalizar, solamente destacar el desarrollo que hemos hecho en Chile sobre el hidrógeno, empezando a no haber nada, ninguna conversación en la mesa, a ayudar bajo el alero de CREA Chile, incluso sacamos libros, hacemos seminarios internacionales, pero lo más importante es acompañar a la regulación, acompañar al financiamiento, acompañar a la sensibilización, también acompañar el tema de los impactos, ¿cómo se llama?, impactos ambientales que tiene el hidrógeno,
y elaborar una serie de talleres técnicos de tal manera de poder sensibilizar y poder entender lo que es, ¿ya? También apoyos técnicos, etcétera, hasta finalmente tener redes internacionales y regionales para el uso del idioma. ¿Ya? Así que muchas gracias por la espera, espero no haberlos cansado mucho, pero esto da para mucho. Muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente, como tú dices, aquí podríamos estar hablando toda la tarde, así que gracias por esta interesante presentación, remarcando obviamente todos estos tips que son súper interesantes al momento de considerar y querer evaluar un proyecto, que de repente se nos olvida, nos vamos un poco en lo teórico, pero estos tips son súper relevantes. Y bueno, y por supuesto mostrar todo este abanico de oportunidades, explicar qué es lo que significa este concepto Power-to-X que es tan mencionado, pero muy pocas veces entendemos a qué se refiere. Y este abanico, como te digo, de oportunidades de utilización que nos proporciona el hidrógeno y cómo ya existen algunas aplicaciones, tanto en uso acá a nivel nacional, como también a nivel internacional y también otras tantas en desarrollo.